Vamos a empezar respetando todos los que son puntuales. Hay trámites que podemos realizar de manera registral con documentación complementaria, lo cual nos va a permitir poder subir la propiedad al sistema, aún con una observación, pero que podamos ir regularizándolo en el tiempo. ¿Ok? Muchas rectificaciones o trámites los realizan ustedes mismos. Ahora, hay veces que es un poco más complejo y se tiene que recurrir de repente a un tercero o a un procurador, pero la idea es que nosotros conozcamos el proceso. ¿Ok? Vamos a ir al más común. ¿Cuál es el más común? La rectificación de los datos de los titulares, ¿ok? Que suele presentarse, por ejemplo, justo ahorita que estábamos entrando, me estaba llamando Carmen, porque un estudio se ha observado de que el propietario no está identificado con DNI. En realidad no está identificado con ningún documento de identidad. Cuando una persona adquiere un inmueble antes del año 2000 aproximadamente, el registrador no solía colocar el documento de identidad. Antes del año 2000, ¿qué documento de identidad teníamos? Tenían libreta electoral, ¿no? Luego del año 2000 es que se emite el DNI como tal. Ahora, en la libreta electoral, que la vemos acá, la de tres cuerpos, ya no se utiliza definitivamente, pero hay personas que se identificaron de esa manera. Hay algunos que se identificaron con, por ejemplo, los militares, los policías, los de las Fuerzas Armadas, no tenían DNI, tenían su propio carnet de su entidad, ¿no? Por ejemplo, los policías tenían un carnet, si no me equivoco, era como, no me acuerdo cómo inicia, unas letras y tiene un código. Y hay personas que compraban con ese documento de la policía o de la marina. Hay personas que compraban con su libreta tributaria. También se permitía comprar con libreta tributaria. Entonces, a lo largo de los años, las personas han podido adquirir inmuebles con distintos documentos que evidentemente ya no existen, ya no están vigentes, ¿no? Pero yo ahora, 2025, si voy a vender un inmueble, tengo que el vendedor estar correctamente identificado con el documento que va a vender. ¿Ok? Si el vendedor va a vender con DNI, tiene que estar identificado con DNI en la partida. También se podría aplicar, por ejemplo, una persona que compra con pasaporte y luego obtiene la nacionalidad, perdón, la residencia y obtiene un carnet de extranjería y de repente luego se casa con una peruana y obtiene la nacionalidad. Entonces, compra con pasaporte, luego tiene carnet de extranjería y ahora vende con DNI. Entonces, si ahora vende con DNI, yo tengo que lograr que a nivel registral figure que esta persona ya no se identifica con pasaporte, sino con DNI tal. Y voy a tener que sustentarlo con documentación, ¿no es cierto? Entonces, nuevamente, el documento con el que la persona vende año 2025 tiene que estar identificada en la partida registral, ¿ok? Tiene que figurar de manera expresa su documento de identidad. También se aplica para las personas que adquieren la propiedad por sucesión intestada. Las sucesiones intestadas no suelen identificar a los herederos con DNI, solamente dice tal persona, nombre y apellido. Apaguen Así sus también lo han hecho. audios. No. Entonces, nosotros tenemos que lograr que el vendedor o los vendedores estén correctamente identificados en la copia literal y no esperar, evidentemente, la observación por parte del banco, por parte de la notaría o hasta por registros. Ahora, ¿cómo puedo yo rectificar a nivel registral los datos de mi propietario? Usualmente el documento de identidad, pero no necesariamente, podría también haber errores en los apellidos, ¿no? En los nombres quizás. Primero es que nos amparamos en el artículo 85 del Reglamento de Registros Públicos. ¿Qué nos dice este artículo? Nos dice que podemos realizar rectificaciones con documentación fehaciente, con documentación certificada, que pueda darle la certeza al registrador de realizar la rectificación. Entonces, por ejemplo, si una persona compró con libreta electoral en el año 90 y ahora tiene DNI y en la partida no figura ningún documento de identidad, yo tendré que pedir un C4, que es el documento que dice el número de tu DNI, un C5, que señala la libreta electoral que tuviste, y presento un escrito a registros públicos pidiendo que se rectifique y que el señor figure identificado con DNI, ¿no es cierto? Pero ¿qué sucede
si de repente, ¿no es cierto?, la persona compró, también es una posibilidad, ¿no? Por ejemplo, yo compro como Claudia Marulanda de Geldes, ¿ok? Perdí mi apellido materno. ¿Por qué? Porque antes del 2016 las mujeres, si adquirían o colocaban su apellido de casada, perdían su apellido materno, ¿no es cierto? Hoy en día no. Hoy en día tu apellido de casada va después de tu apellido materno. Pero vamos a suponer que yo lo compro en el año 90 y soy Claudia Marulanda de Geldes, ¿ok? Luego del año 2016 me obligan a volver a regresar a mi apellido materno. Entonces mi DNI se modificó, porque ahora tengo mi apellido materno y mi apellido de casada, Marta, ¿no? Entonces yo necesito que, como voy a vender en este momento con mis apellidos completos, mi apellido paterno, mi apellido materno, mi apellido de casada, figure en la copia literal, ¿no? Y por ejemplo, en ese caso, ¿qué documento me podría ayudar? Un histórico de RENIEC. Hoy día, por ejemplo, Cecilia me mandó un histórico de RENIEC de una cliente suya. La cliente, les comento, hasta el año 2007 solo tenía un nombre. Y a partir del año 2007, cuando hizo unos trámites, descubrió con su partida de nacimiento que tenía dos nombres. Y fue a RENIEC y cambió su DNI para tener sus dos nombres, Olga Emperatriz. Y durante toda su vida, a sus hijos, su casa la compró con un solo nombre, pero en realidad tiene dos nombres, porque tú te llamas y tus nombres son los correctos, como dice tu partida de nacimiento. Entonces, la documentación que yo voy a poder tener para pedirle la rectificación al registrador, ¿cuáles son? C4, C5, certificado de nombres iguales, que es el de homonimia. Por ejemplo, para saber si una persona tiene homónimos, ¿cierto? Luego la partida de nacimiento, partida de matrimonio, partida de migraciones, ¿no? Documentos de migraciones. Por un ejemplo, una persona, como les decía, que compra con pasaporte, luego obtiene la residencia por trabajo y se casa con una peruana. Y ahora tiene un DNI y va a vender con DNI porque su carnet de extranjería ya no tiene validez y con pasaporte ya no puede vender. ¿No es cierto? Porque ya no está como turista en el país. ¿Qué documentos tendría yo que presentar en registros públicos? Por ejemplo, la carta o el documento por el que se nacionalizó peruano. Otro ejemplo, con qué un movimiento de migraciones, para ver con qué pasaporte entró al Perú, con qué pasaporte sacó su carnet de extranjería. Tengo que poder brindarle la información completa al registrador para que el registrador pueda hacer esos cambios. El registrador podría pedirme documentación complementaria, por supuesto. El registrador podría pedirte algún otro documento que no estoy detallando acá, definitivamente, ¿no? Por ejemplo, el de movimiento de migraciones. Podría. Alguna vez me pidió que le trajera todos los pasaportes que se habían emitido a nombre de esa persona. Un ejemplo, ¿no? De otro, era un extranjero. Pero yo tengo que poder darle la certeza al registrador para que él realice la rectificación. No basta, y se los digo, que yo en una minuta coloque los antecedentes. El señor compró con pasaporte, luego se hizo residente y luego se nacionalizó peruano. No es suficiente. Tengo de como primera opción rectificar la partida y que el vendedor con el documento con el que vende tiene que figurar a nivel registral. ¿Alguna pregunta, alguna duda de lo que estoy diciendo? ¿Alguna pregunta? Ok. Entonces, regresamos. La rectificación de los datos de los titulares podemos realizarlo a nivel registral en amparo del artículo 85. No solamente rectificamos el número de DNI, podemos rectificar datos, también el documento, definitivamente. Ahora, la tasa registral aproximadamente está 58 soles para propiedad inmueble y 30 soles aproximadamente para personas naturales. ¿Por qué hago mención a personas naturales? Cuando yo soy declarado heredero, ¿no es cierto? La sucesión intestada, ¿dónde se inscribe? En el registro de sucesiones, en el registro de personas naturales. Ese asiento de declaratoria de herederos yo lo traslado a propiedad. Entonces, en propiedad en realidad es como un copy-paste de lo que dice el registro de personas naturales.
Si yo tengo que rectificar los datos de herederos, yo no puedo rectificarlos directamente en registro de propiedad inmueble, en la partida del inmueble, porque el registrador me lo va a observar. Me va a decir, ¿qué quieres tú rectificar si yo he trasladado un asiento del registro de personas naturales a propiedad inmueble? Primero tienes que rectificar la partida de personas naturales y luego pedir la rectificación a propiedad inmueble. Por eso es que las tasas registrales pueden cambiar. Estas tasas son por cada rectificación. Si son dos herederos que voy a rectificar en el registro de personas naturales, van a ser como 60 soles. Si son dos personas que voy a rectificar en dos datos de dos personas en el registro de propiedad inmueble, casi van a ser 106 soles, ¿no? Porque las tasas cambian según el registro. El plazo son de 7 a 10 días hábiles. ¿Ok? Puede ser que se demore más, sí, puede ser que se demore más. Puede ser que me pidan documentos complementarios o adicionales a los que estoy nombrando así acá, definitivamente. Me puede pedir otros documentos el registrado. Pero esos son los más básicos. Para mí el más importante es el certificado de nombres iguales, porque ese determina que no hay ninguna otra persona llamada igual que tú, definitivamente, ¿no? Y que tenga un mismo DNI, evidentemente. O sea, tu nombre es único y la combinación de tus nombres y tus apellidos. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Ok. Luego tenemos los famosos levantamientos de hipotecas, embargos y anotaciones de demanda en amparo de la ley 26639, que es la famosa ley de caducidad, ¿ok? Pero hay que tener cuidado, porque muchos creen que porque una hipoteca o un embargo o una anotación de demanda tiene más de 10 años, es suficiente información para decir, ah, no te preocupes, lo podemos levantar por caducidad. No, no es así. Hay topes. No basta decir ha pasado más de 10 años. De acuerdo al último párrafo del artículo 3 de la ley 26639, los 10 años se contará desde la fecha de vencimiento del plazo del crédito garantizado, cuya fecha debe constar en el documento que se presentó cuando se inscribió la hipoteca. No es aplicable la caducidad a hipotecas constituidas a favor de empresas del sistema financiero, es decir, bancos, financieras, mutuales, salvo que el plazo de 10 años haya transcurrido antes de la ley 26702. Esta ley es del 9 de diciembre del 96. Es decir, si para el 9 de diciembre de 1996 tus hipotecas cumplieron 10 años desde la fecha de vencimiento, vas a poder levantarla por caducidad. Pero si no cumpliste los 10 años, por ejemplo, si es relacionado a un banco, ¿va? No vas a poder levantarla por caducidad. Esto es sumamente importante, ¿ok? Porque, por ejemplo, hay personas que quieren levantar hipotecas a favor ¿cómo se llama? El banco de materiales. Y me dicen, pero Claudia, esa hipoteca del banco de materiales es del año 80, es del año 70, no importa. ¿Ok? Porque está dentro del sistema financiero. Y las hipotecas dentro del sistema financiero no caducan, salvo se hayan cumplido el plazo de los 10 años desde la última cuota al 9 de diciembre de 1996. Importante, por si acaso. Y eso es algo que yo lo escucho y lo he escuchado hasta otras oficinas, que otras oficinas dicen, no, se levanta la hipoteca con caducidad. No siempre es así. Tenemos que ver definitivamente que se haya cumplido el plazo, ¿ok? Ahora, otra forma que tenemos de levantar hipotecas cuando a veces no llegamos a los plazos es la famosa extinción de la persona jurídica. ¿Qué significa eso? A la persona o a la entidad, a la empresa que yo le debo dinero, se extingue registralmente. Es decir, ya no existe registralmente. No confundamos que se haya dado de baja su RUC. No, no. Tiene que figurar un asiento registral en la partida de la empresa que diga que la empresa ya no existe. Obviamente va de la mano con una resolución de la SBS, solamente porque son bancos o mutuales. No. Un ejemplo, hay uno que es el banco, había un banco internacional, no me acuerdo cómo se llamaba, que está inscrito, hay mutuales, por ejemplo, la Mutual Santa Rosa. La Mutual Santa Rosa del Callao está extinta. Entonces, ¿yo cómo levanto las hipotecas a favor de ese acreedor? Con una extinción
de persona jurídica, porque a la empresa que le debía dinero ya no existe la empresa. Y si la empresa a la que le debías dinero ya no existe la deuda, ¿no? Es extinción de persona jurídica. Ahora, siempre hay que tener en cuenta que tiene que constar que la deuda o el crédito no haya cedido a otro banco. Por ejemplo, el banco Asbank, que había, sus créditos pasaron al banco Pichincha, bueno, al banco financiero que ahora es Pichincha, ¿no? La vez pasada también vi, creo que Mireya me pasó una corporación Orión que los créditos fueron cedidos al Scotiabank. Entonces tenemos toda esta información, tenemos que tenerla clara con un estudio de título. No basta decir, no, la empresa ya no existe. No, hay que revisar los títulos archivados, pero aún así es un camino para levantar hipotecas. Yo he levantado hipotecas por extinción de personas jurídicas, sobre todo de mutuales, bastantes mutuales, ¿ok? Que evidentemente ya no existen y que no pasaron sus créditos a ninguna otra empresa del sistema financiero. Los embargos definitivos y otras medidas de ejecución trabajados bajo las normas del Código de Procedimientos Civiles caducarán en el plazo de 5 años contados desde la fecha de su ejecución, salvo que sean renovados. Acá también importante. Yo puedo levantar embargos, ojo, embargos, pero que hayan cumplido el plazo de caducidad, es decir, los 5 años, al 5 de agosto, si no me equivoco, del año 2005. ¿Ok? Si yo tengo un embargo del año 2004, por más que hayan pasado 2004, 2014, más de 20 años, yo no puedo levantarlo por caducidad. ¿Ok? Yo para levantar caducidad tengo que tener sumamente claro los plazos. Para el año 2005, si mi embargo cumplió 5 años inscrito y no se renovó, yo lo puedo levantar por caducidad. Igual que las anotaciones de demandas. Yo puedo levantar anotaciones de demandas por caducidad, pero que hayan cumplido el plazo hasta el 2005. Es decir, que el plazo máximo haya sido hasta el año 2005. Si yo tengo una anotación de demanda del año 2010 y tú dices, pero 2010 al 2025 ya pasaron 15 años, Claudia, sí, pero ya no puedo levantarlo por caducidad, porque tengo topes para poder hacerlo, tengo plazos que tengo que cubrir para poder pedir la caducidad. ¿Alguno de ustedes ha pedido caducidad de alguna hipoteca o de algún documento? ¿Alguna embargo, anotación de demanda? ¿Alguien, El mío, pues, Claudia, el de San Juan del Urigancho. por ejemplo, con Marisol hemos estado más de un mes peleando? Presentamos un escrito pidiendo la caducidad de 2 anotaciones de demanda. Y la registradora nos respondió diciéndonos que para poder levantar esas anotaciones de demanda teníamos que presentarle resoluciones judiciales que pidieran el levantamiento. Hemos tenido que volver a contestarle porque a mí particularmente me parece increíble que una registradora no sepa, ¿no es cierto?, que se puede levantar en amparo de la 26639. Y le hemos respondido, nos han asignado otro registrador y acaba de levantarse las 2 anotaciones. Más de un mes, ¿no, Marisol? Más de un mes ha Sí, sido, más ¿no? de un mes, ajá. Más de un mes, exacto. Y eso con reclamo y todo, ¿ah? Porque eso es algo muy importante, a ver, más o menos para que ustedes sepan. Un registrador tiene a su cargo usualmente unas 5 o 6 personas. Algunas son estudiantes, algunos son abogados, algunos pueden ser practicantes, ¿no es cierto? Y registros públicos, si bien es cierto, tienen sus propios reglamentos y sus propias normas, también van habiendo a lo largo del tiempo resoluciones del tribunal registral que se vuelven precedentes vinculantes, ¿no es cierto? En las que el tribunal, para ejemplos o para casos específicos, te dice cómo se debería o cómo se deberían aplicar la norma, ¿no? ¿Y qué sucede, no? Por ejemplo, si bien es cierto, en el año 2002, no, 2005, 2008, sí era necesario para levantar una anotación de demanda que una jueza te dé otra notificación una resolución para levantarla. Pero luego en el año 2015 o 2014 hay otras resoluciones del mismo tribunal que señalan que que los embargos y las anotaciones de demanda se pueden levantar por caducidad siempre hayas llegado al plazo antes del año 2005.
Y parece increíble, pero aparentemente la registradora que nos tocó no sabía la del 2015, y se basó en la del 2005, 2006, ¿no? Entonces, por eso es que en registros no es solamente revisarnos el reglamento, sino también revisar la jurisprudencia de su tribunal registral, ¿no es cierto? Porque se van cambiando criterios, varios criterios. Por ejemplo, yo hace un tiempo levanté una notación de demanda del año 2018. Ojo, no por caducidad, evidentemente no podían, sino en amparo de una resolución del tribunal. ¿Por qué? Porque era una anotación de demanda para inscribir, eh, era otorgamiento de escritura pública. Es decir, la propietaria era una constructora y una señora con sus hijos demanda a la constructora por otorgamiento de escritura pública, porque aparentemente habían comprado con una minuta y no se había regularizado. Y luego la constructora llega a un acuerdo con la sucesión intestada y firman una compraventa y se inscribe la compraventa. Entonces yo le pido al registrador y le digo que esa anotación de demanda era para proteger la pretensión de los titulares, para que haya una anotación de demanda que indique definitivamente de que esa propiedad no se debería de vender a ninguna otra persona porque hay una familia reclamando que se titule. Pero si ya se cumplió la finalidad de proteger el derecho de la familia, entonces ya no tiene ningún sentido la anotación de demanda. Y eso, por ejemplo, lo levanté en amparo de una resolución del Tribunal Registral, ¿ok? Porque no hubiera podido, evidentemente, por esta ley, ¿no? Porque no hay una caducidad. Les recuerdo, todas las inscripciones de demandas, embargos, después del año 2005, no se pueden levantar por caducidad, así hayan pasado más de 10 años, ¿ok? Entonces, tenemos la posibilidad de poder realizar saneamiento directo en registros, ¿ok? Ahorrarnos tiempo, ¿no? Poder realizarlo. ¿Por qué? Porque siempre nos puede quedar, por ejemplo, para la rectificación de los datos nos puede quedar siempre el camino notarial, ir a un notario y tratar de firmar una escritura pública que aclare. Pero eso es más caro también, mucho más caro. A nivel registral es mucho más barato y puede ser mucho más rápido. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna duda? Ok. ¿Cuál es el procedimiento para pedir la caducidad o pedir la extinción de el levantamiento de una hipoteca por extinción de persona jurídica? A ver, para la caducidad se deberá redactar una declaración jurada donde se haga mención al título que dio mérito a la hipoteca o medida cautelar y se deberá indicar el tiempo transcurrido. ¿Se debe legalizar o fedatear firma? ¿Cuál es la diferencia? Legalizar, tengo que ir a un notario, legalizar mi firma. Y fedatear, dentro de registros públicos hay fedatarios en las que voy a pasar biométrico y van a fedatear mi firma. El plazo es de 10 a 20 días hábiles. En caso de levantamiento de hipoteca por extinción de persona jurídica, necesariamente el documento debe contar con legalización de firma. Miren la diferencia. Para levantar una hipoteca por caducidad, puedo fedatear o legalizar. Pero si voy a levantar una hipoteca por extinción de la persona jurídica porque el acreedor ya no existe, necesariamente tiene que ser firma legalizada. Si no, no lo va a aceptar registros públicos. El costo aproximado por tasa es de 60 soles, aproximado. ¿Ok? Preguntas. Pregunta porque después me están preguntando un montón de cómo levantar cargas, ¿ah? Ok. Ahora, esta es otra pregunta que a veces sucede, ¿no? Ustedes me envían la sucesión intestada o el testamento inscrito en registros, pero está inscrito en el registro de personas naturales, porque recuerden que testamentos y sucesiones intestadas están en el registro de personas naturales. Y me dicen, Claudia, pero ellos ya son propietarios. Y le digo, bueno, sí, porque definitivamente ya han sido declarados herederos, pero muchas veces los propietarios no piden el traslado a propiedad. Recuerden que si ustedes van a vender un inmueble, en la partida del inmueble tienen que figurar los propietarios, ¿cierto? Entonces, si hay una declaratoria de herederos por sucesión intestada o testamento, dicho acto se inscribe en el registro de personas naturales, pero es necesario realizar el traslado al registro de propiedad inmueble para el proceso de venta de los mismos. Si tus propietarios, si tus vendedores no figuran en la partida del inmueble, no vas a poder, no te van a dejar ni firmar minuta posiblemente.
¿Ok? Ojo, yo no cuestiono que son dueños porque ya fueron declarados herederos, como les dije siempre, ya han sido declarados herederos, pero yo tengo que cumplir con la formalidad que esa sucesión tiene que figurar en el registro de propiedad inmueble. Tiene que haber un asiento que diga traslado de dominio. Este traslado de dominio no es automático. Muchas personas realizan la sucesión intestada en notaría y creen que es automático que se pase al registro de propiedad inmueble y no es así. Hay que solicitarlo. ¿Lo puede hacer la misma notaría que ha realizado la sucesión intestada? Por supuesto que sí. Pero a veces la notaría cobra mucho más caro. También lo puede hacer el mismo propietario o un tercero, pedir los traslados. Pero para que ustedes puedan subir una propiedad al sistema y poder venderla, tienen que figurar los herederos en la partida del inmueble, no solamente en el registro de sucesión o de testamento. Hay que elaborar un escrito definitivamente solicitando el traslado de dominio, haciendo mención al registro de sucesión o testamento y luego a la partida de propiedad inmueble. El costo aproximado son de 60 soles. ¿Ok? El tiempo es de 7 a 10 días hábiles. Recuerden que registros maneja días hábiles. ¿Ok? Importante, el registrador puede solicitar documentación complementaria. ¿Cuál es la documentación que suele solicitar cuando hacemos traslados? C4, C5, partidas de matrimonio, históricos de RENIEC, es según a su criterio, ¿ok? Pero puede solicitar documentación complementaria, ¿no? Ese trámite, como les vuelvo a decir, todos estos trámites que estamos viendo son presenciales, por si acaso, ¿ah? Ninguno se puede hacer por la web. Todos son presenciales porque hay que pagar, porque hay que presentar escritos y porque hay que presentar documentación fehaciente, sobre todo en la parte de la rectificación o contar con formalidades, por ejemplo, con la legalización de una declaración jurada o el fedateo. Y finalmente tenemos las rectificaciones de oficio. Los registradores, al igual que nosotros, son humanos y se pueden equivocar. Se equivocan mucho más de lo que creemos, ¿no? A veces los errores pueden ser de un número, de un dato, eh, puede ser que el asiento en sí está mal redactado, que el registrador no colocó los metros cuadrados correctos, que no se colocaron los linderos, por ejemplo, que la persona tenía dos nombres y solamente le colocó un nombre. La pregunta es, ¿cómo sé yo que el error es del registrador? ¿Cómo conozco, cómo tengo la seguridad? Bueno, porque ¿cuál fue el documento que dio mérito a la inscripción registral? Por ejemplo, de una compra-venta, la escritura pública. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que pedir primero? La escritura pública. Y si en la escritura pública el cliente fue correctamente identificado con su documento de identidad y el error es que la registradora o vio un nombre o colocó mal el DNI o hasta colocado civil, podría pasar. Cuando el error es del registrador, ¿no es cierto? Yo puedo pedir la rectificación de manera gratuita y por la web. ¿Ok? Puedo pedirlo por la web. Puedo pedirlo también de manera presencial. ¿Ok? Este es el formato, por ejemplo, para hacerlo de manera presencial. Pero lo podemos hacer también por la web. Uno de los errores más comunes del registrador es en las partidas con la letra P. Las partidas SAC con la letra P, el registrador no ha colocado los linderos de la propiedad. ¿Cuáles son los linderos? Por ejemplo, te dicen que son 200 metros, 15 metros lineales que colindan con la calle A. Un ejemplo, no te coloca los linderos. Cuando una partida no tiene linderos, un banco, por ejemplo, no lo acepta, porque las medidas perimétricas, los linderos, identifican e individualizan al inmueble, para que tú sepas que este es el terreno que tú estás vendiendo y no el del costado, ¿no es cierto? Esta es la casa que vendes y no la del costado, porque está individualizando, ubicando de manera correcta tantos metros lineales de frente, tantos metros lineales de izquierdo, derecho, de fondo, que colindan con la calle tal, con la avenida tal, con el lote 4. Cuando yo no tengo linderos, no estoy de manera correcta identificando el inmueble. Y eso puede traer problemas, por ejemplo, en una tasación al banco. Ese es uno de los errores más comunes del registrador. Y usualmente lo podemos solucionar, usualmente, no siempre es así, con una rectificación de oficio. ¿Por qué? Porque usualmente es
el registrador el que ha obviado la información. La información está en el título archivado. La pregunta es, ¿en qué título archivado lo puedo encontrar? En el que independiza la partida. En el que, por ejemplo, se inscribe el título de propiedad, el primer asiento, casi siempre es el primer asiento de las partidas con P. Entonces, todo lo que sea una rectificación de oficio es gratuito, no hay un costo, lo podemos hacer por la web, sí, se puede hacer por la web, pero también se puede hacer de manera presencial. Hay que llenar este formato que es gratuito, que te lo dan en registros públicos, ¿cierto? Reitero, la rectificación de oficio son errores del registrador. No es que se haya obviado, no es un error del registrador que una persona esté identificada con la libreta electoral y ahora quieres colocarle DNI. No es un error, no se ha equivocado el registrador. Él ha colocado lo correcto. ¿Ok? Entonces, en realidad, esos son las preguntas o las observaciones que más se dan en sus estudios de títulos, los famosos errores, ¿no? La incongruencia entre los datos del titular, ¿no? O el DNI, o el documento de identidad, por ejemplo, o en el que no están identificados con DNI porque los clientes son herederos, o que la propiedad tiene hipotecas antiguas y se les dice hay que tratar de levantarlas por caducidad. Ya sabemos que no es la única manera, pero es una de las más rápidas y más fáciles, ¿no? Cuando tienes anotaciones de demanda. Estas cargas, ¿no es cierto? O estos gravámenes, si bien es cierto, yo más o menos veo que son antiguos y muchas veces le digo, ya, anda subiendo y promocionando, pero empieza el proceso de saneamiento. No vas a esperar, es como Marisol. Marisol, esta propiedad de San Juan del Lurigancho tuvo muchas observaciones en el inicio y ella indicó que sus clientes iban a avanzar con todo y eso han ido haciendo. Ya rectificaron sus datos, ya se levantó las anotaciones de demanda y ya hicieron la declaratoria de fábrica. Ahora solamente, si mal no recuerdo, les faltaba corregir las áreas en el PU para que coincidan con la declaratoria de fábrica. Era lo único que faltaba, creo. Sí, Nada más. ya lo hicieron, ya. Ya, te das cuenta. Ya Entonces, está. Marisol ha mantenido la propiedad en sistema, pero ha ido saneándola. Entonces, si mañana llega un comprador, Marisol no va a estar corriendo, no va a estar con miedo, porque ya está saneada la propiedad. Y esa es la idea, ¿no es cierto? La idea es que cuando ustedes se les dice, ok, anda subiendo la propiedad, pero por favor, anda regularizando, punto uno, punto dos, punto tres, como les he dicho. Los plazos son de 7 a 10 días hábiles, pero miren, nos hemos demorado un mes en levantar dos anotaciones de demanda. Un mes, ¿no? Imagínense si viene un comprador con banco, se nos cayó la operación porque la tasa solamente dura 30 días. El banco no acepta una propiedad que tenga cargas o gravámenes, que no sean obviamente del titular, por ejemplo. Si la propiedad tiene una hipoteca del vendedor, no hay problema, pero si tiene una hipoteca de hace 30 años, el banco no la va a aceptar hasta que tú la levantes, o levantes el embargo, o levantes la anotación de demanda. ¿No? Entonces, la idea de que ustedes puedan ir subiendo las propiedades y puedan ir promocionando va de la mano en el acompañamiento o en el seguimiento de que se levanten o se realicen las rectificaciones solicitadas. Muchas de ellas, como les digo, pueden ser de 7 días a un mes, pero la idea es ir avanzando, ¿no es cierto? Para que no nos sorprenda, para que no venga un comprador, evidentemente, y en el caso venga, le digan, por si acaso, ahorita está levantándose, por ejemplo, no hay una operación de NITA que falta el certificado de numeración. Es lo único que falta, el certificado de numeración, pero ya sabemos que nos falta el certificado de numeración. Otra propiedad de ellos es, por ejemplo, de que ya se hizo los levantamientos de las cargas. Está solamente para que salga la inscripción, que debe salir la próxima semana, pero ya tenemos plazos, ya tenemos estimados. No estamos en el aire que recién venga el comprador y recién ustedes se pongan a correr a sanear la propiedad. Y este tipo de saneamiento, como les digo, se puede hacer desde el momento de la captación. Yo opino de que simplemente es de que ustedes le hagan el seguimiento. Muchas veces sus clientes no quieren hacerlo, lo tengo sumamente claro. Y muchas veces ustedes tampoco no lo quieren porque se confunden. Bueno, se le puede pagar un procurador, lo pueden hacer. Por ejemplo, Joseph levanta sus cargas y hace sus rectificaciones. Es así, ¿no? Ha ido, uno aprende, llena los formatos. Cuando ustedes me piden apoyo, yo los he apoyado en hacer algunos documentos, ¿no? Para que ustedes puedan presentar. Entonces, la idea es que realmente no se nos caigan las operaciones
por rectificaciones que nosotros podemos verlas de un inicio. ¿Ok? Que podemos hacer el acompañamiento. Si no lo hacen ustedes, si el cliente no lo quiere hacer, lo hace un tercero. Pero no, repito, no esperar que llegue el comprador para ponernos las pilas. Ya tenemos que tener claro y mapeado los tiempos. No, no recuerdo cuándo fue que Marisol captó esta propiedad, pero no ha sido hace un mes, creo que fue el año pasado, Marisol, Sí, en o fue en enero, diciembre. en diciembre. Diciembre, ajá. Miren, y recién ha terminado de sanear la propiedad. Y ya está lista para la venta. Esa es la idea. Ahora, ¿hay saneamiento que no lo vamos a poder lograr así nomás? Sí, también, por ejemplo, como Flor, que tenía una propiedad de acciones y derechos, ¿no es cierto? En la que, por más que podía ser interesante, el saneamiento depende de dinero y de otro tipo de mecanismos, que es la intervención de otros copropietarios con los que no podemos. Entonces, hay saneamiento definitivamente que no se puede, que es mucho más complicado, o mejor dicho, que necesita mucho más inversión. Y muchas veces los clientes no quieren invertir. Para ellos es más fácil decir, yo vendo como está. Ese yo vendo como está a veces nos funciona y a veces no nos funciona. ¿Me entienden? Sí, obviamente, yo puedo vender como está. Yo no digo que no, no hay como tal un impedimento de venta. El tema es qué comprador va a querer comprar bajo esa fórmula, ¿no? Por ejemplo, hoy día también me mandaron un correo de acciones y derechos y se les pide el testimonio de las acciones y derechos para poder ver si en ese testimonio se identifica de manera correcta el área del metraje que se vende. Si no lo tengo, ¿es un impedimento de venta? No, no lo es. No es un impedimento de venta, pero puede venir un comprador que lo observe. Y lo que podía parecer sencillo complica la operación por no contar con la información desde un inicio. ¿Me entienden? Preguntas. Preguntas de lo que hemos hablado, si quieren alguna pregunta, algo Claudia, adicional. ¿Cómo estás? Dime. Claudia, una consulta. Último te presenté los datos de una casa de un colega que Ujú, me dijiste que podía ser observable que no figure el DNI en la copia literal, pero él me ujú. contestó, me dijo, no está en la partida, pero sí está en el testimonio y si está ahí ya no es observable. ¿Es cierto eso? Si está en el testimonio su DNI, entonces, ¿qué tendríamos que pedir, Marisol? Una rectificación de oficio. Decirle al registrador por la web, decirle, señor registrador, sírvase rectificar y que figure el DNI, porque si el DNI figura en su testimonio, es solo un error del registrador. Entonces, habría que validarlo en el testimonio si efectivamente figura su DNI, ¿no? Ah, ok, chévere, Ujú. gracias. Pídeselo. ¿Alguna pregunta adicional? Ahorita. Hola, ¿quién es? Hola, dime, cuéntame. No te escuchamos, no te ¿Escucha escuchamos. ahí? Ahora, ahí sí te escuchamos mejor. Te perdimos otra vez. O de, o de repente desconecta, a lo mejor y hablo directamente. ¿Ahora sí me escucha? Ahora sí. Ya. Una consulta. Para hacer una declaratoria de herederos, cuando te observan, en el caso, por decir, de un hermano o dos, que en su DNI no coincide una letra de su apellido, ¿qué es lo que se tenía que hacer ahí para que subsane eso? Ya, a ver, muy importante tu pregunta. Cuando uno realiza un proceso de sucesión intestada, el ¿Ya? documento que se presenta, ¿cuáles son las partidas de nacimiento? ¿Verdad? Se ¿Ya? presentan las partidas de nacimiento. Ahora, si el error ha sido evidentemente en el notario que no colocó correcto el apellido, ahí tendrías que colocar, amparándote en el artículo 85 del reglamento de registros, yo presentaría la partida de nacimiento, mi C4 y mi certificado de nombre de iguales. Y le pediría al registrador que lo corrija directamente, porque también te queda el camino de ir al mismo notario y pedirle al notario que lo corrija por medio de una nueva acta notarial, pero es mucho más caro, evidentemente. Entonces, yo creo que te queda el camino de presentar tu C4, tu certificado de nombres iguales y tu partida de nacimiento.
Ya, correcto, Claudia, muchas gracias. Ujú. ¿Preguntas? Doctora Marulanda, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Dime. Bien, gracias. Doctora, una consulta. Usted en el área legal hicieron el estudio de títulos de la casa, de una propiedad que tengo en La Molina, en la cual en la matriz decía que había una carga técnica en las partidas sobre el retiro frontal por una escalera caracol, que Ujú, dice que no cuenta con o que tiene menos de los 3 metros de retiro. Sin embargo, yo fui a la casa y evidentemente hemos hecho las medidas, hemos verificado que la distancia entre el borde de la vereda y la parte exterior de ujú. la escalera caracol, mide más de 3 metros, o sea, sí hay espacio suficiente. Entonces, lo que podría suceder es que de repente cuando estaban haciendo el expediente, no, o tuvieron una observación similar, pero finalmente no la levantaron y ahora eso la cargaron a la matriz y nuevamente a las Y partidas, a pasó las a copias todas las literales partidas. cuando se hizo la independización. ¿De qué manera Ujú. se tendría o cuál sería el camino para regularizar esto? Yo buscaría un ingeniero o un verificador de registros públicos y que él vuelva evidentemente a hacer la medición y hacer una declaración jurada indicando de que sí se cumple con el espacio. Entonces, recuerda que esa carga se tiene que levantar en la matriz. Y una vez que Correcto. está levantado en la matriz, ya pides tú el traslado a todas las partidas independizadas del levantamiento. Doctora, ¿esto no está relacionado al área de catastro de la municipalidad? Es que ahí viene el tema. ¿Cómo se inscribió la declaratoria de fábrica? Lo hicieron en amparo de la ley 29090, o sea, construyeron con licencia de construcción o regularizaron la declaratoria de fábrica en amparo de la 27157. Eso es lo primero que habría que ver, ¿no? ¿Cómo inscribieron la declaratoria de fábrica? ¿Mediante licencia de construcción o directamente en registros con la 27157? Si fue por la municipalidad, sí, tendrías que ir vía la municipalidad para regularizar. Pero si fue en amparo de la 27157, sería como un verificador inscrito en registros. Bien, gracias, doctora. Ok. ¿Preguntas? Doctora, y la última pregunta es referente a una venta de un terreno a varios Ujú, hermanos, ¿no? Se lo vende. ujú. Entonces, se va a notaría y hacen el registro tal cual. Ahí indica en la escritura, ¿no? En la escritura generada está bien, dice tal cual. Sin embargo, al momento que se registra en SUNAR, cuando sale la ficha, Ujú. sale y dice que es por sucesión intestada, o sea que ahí hay un enredo y pregunto, ¿a quién correspondería a pedir la rectificación? A ver, otra vez. ¿Cuál es el documento que da título al derecho? No te entendí bien. Sí, el testimonio de la escritura pública, donde uno de los hermanos vende Ya, a 4 hermanos, vende una propiedad, está ya, vendiendo. Entonces, ya. sin Ok, es, embargo, es, es una compra-venta entonces. una compra-venta, correcto. Ok, Entonces se genera la escritura pública en ese sentido, ya. pero luego cuando se revisa la copia literal, dice que es por sucesión intestada, lo cual eso es ilógico porque no son sus hijos y entonces, Claro, ahí tendría que ser bueno, si el error, como te digo, era una compra-venta, pides el título archivado y efectivamente es una compra-venta, le pides una rectificación de oficio indicando no es sucesión intestada, es una compra-venta en amparo del título archivado. Siempre tienen que revisar el título archivado. ¿quiénes son los que deberían de pedir? ¿Los 4 hermanos o un representante? Cualquiera, podrías pedirlo tú si quieres. Las Ah, rectificaciones de oficio no tienen que hacerlo. Todo lo que les he mostrado hoy día en el PPT lo puede hacer cualquiera, sin poder, cualquiera. No necesitas ningún tipo de representación. Por eso, por ejemplo, lo de Marisol lo ha hecho un tercero, un procurador. Ni siquiera lo he hecho ella ni yo, lo ha hecho un tercero. ¿Ok? tiene que No tener hay una carta. ninguna carta de representación, nada. Todos los trámites que hemos visto hoy día en PPT lo puede hacer cualquiera, cualquiera. Correcto. Si la propiedad está en provincia, la pueden hacer acá en SUNAR, en Lima. También, por También. supuesto, pero
te cobran un poco más, porque es provincia. Por Tienes ejemplo, que enviar, tienes que llevar Joseph el documento tenía que por hacer una rectificación de una propiedad en el Callao. El Callao es provincia, ¿no es cierto? Ujú. Entonces, Joseph lo ha hecho en Lima. Entonces, cuando tú haces en Lima, pero de una provincia, obviamente la oficina es otro, pagas creo que 10, 15 soles más y tienes que llenar otro formato. Pero sí, tú puedes hacer un trámite de provincia acá en Lima, solo que tienes que colocar cuál es la oficina de destino y te cobran un adicional. Ujú. Ya, gracias, doctora. Hola, Hola, señorita Claudia. ¿cómo ¿Qué estás? tal? Dime. ¿Cómo está? Señorita Claudia, una pregunta. ¿El certificado de salud mental de un mayor, qué tiempo puede durar? Si puede responderme esa pregunta. Ok, la norma establece 90 días calendario, ¿ya? Pero, los notarios a discreción, porque ojo, no hay ninguna ley que diga que dura 30 días, no, los notarios a discreción le dan una validez de 30 días, ¿ok? Hay notarios que a mí me han aceptado un certificado médico de 40, 50 días, ¿no? Hay otros notarios que me han dicho, no, tienes que actualizarlo. Pero según mi amiga que es psiquiatra, me dice, un certificado médico te dura 3 meses, Claudia. 3 meses. El tema es que el notario te lo acepte. Porque recuerden que el notario tiene a su propia discreción y te puede decir, no, yo te acepto solamente de un mes. Ya. La pregunta es, el hijo tiene el certificado de 1 año y medio. Yo le digo No, que ya tiene que no, sacarlo ese nuevo. ya no tiene validez. Tiene que Ya, volver a ok. hacer. Listo, No tiene que señorita. ver. Muchas Ok, gracias. ok. ¿Otra pregunta? Entonces, para recapitular. Ahora, estos últimos meses, estoy viendo evidentemente que hay un mayor control referente a sus captaciones y a sus estudios, ¿ok? Sé que ha habido un tema de cambio de correos, ¿no? Y muchos han perdido, alguien me está preguntando, ¿hasta qué edad una persona puede vender su propiedad? Bueno, no hay un límite de edad para vender tu propiedad. Yo he visto vendedores de 95 años que han firmado por derecho propio, pero también tengo notarías que no me aceptan a vendedores mayores de 82 años y que si me aceptan a un vendedor mayores de 82 años, no me aceptan un certificado médico de cualquier médico particular, sino de un médico del MINSA, ¿ok? Entonces, no hay un límite, ¿ok? Acá la restricción es que para que una persona pueda vender una propiedad, tiene que estar en pleno uso de sus capacidades mentales, ¿ok? Pueda manifestar su voluntad. Pueden haber personas de 70 años que ya no pueden manifestar su voluntad, como puede haber personas de 90 años que manifiestan su voluntad de manera clara y precisa. El certificado médico es un apoyo para el notario porque obviamente la persona ha pasado por un médico psiquiatra o un médico neurólogo que ha evaluado a la persona, ¿ok? Pero el certificado médico no es pues absoluto. Recuerden que el certificado es un apoyo. El notario va a entrevistar a la persona. Hay notarías que graban las entrevistas. ¿Por qué? Porque hay personas que tienen momentos de lucidez. Hay personas que empiezan a tener demencia senil, pero tienen momentos de lucidez. Y en ese momento de lucidez pueden haber entrevistado con un psiquiatra y el psiquiatra los aprobó. Y de ahí vas a la notaría y en la notaría tiene ya no lucidez y no pasa la entrevista con el notario o con la abogada de la notaría y no lo dejan firmar. Entonces, como tal, no hay un límite máximo para firmar. Va de la mano, evidentemente, con un examen médico y con la entrevista, pero sí hay notarías, como por ejemplo, la notaría Rosales Sepúlveda acá en Lima, mayores de 82, 83 años no nos aceptan, ¿ah? Y si nos aceptan, es con examen de MINSA, ¿no? Pero no quieren tener problemas con personas muy mayores. ¿Alguna pregunta adicional? Ok, Claudia, por dime. favor, el último caso que tuve, no me quedó claro porque sí lo escribiste, pero había, a ver, el vendedor me dice, tiene una deuda, y ahí en la Ya. partida figura como no, como acreedor, no es el vendedor, y el otro es la persona que le tiene la deuda, que tiene un nombre, como garante, algo así tiene un nombre, no recuerdo muy bien, te lo mandé en la copia literal. O sea que la ¿De persona qué que tiene, propiedad? de la última, la de San Martín de Porres, que le falta el DNI. ¿Y qué te observé? Eso, no, me observaste el DNI.
pero Ya. el colega me dijo ahí que el que va a firmar, el que va a hacer la venta es el Ya. acreedor. No, 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 no. Así no funciona. A ver, miren. Los últimos meses, el último año en realidad, he visto muchas propiedades que tienen hasta 15 hipotecas. 15 hipotecas con personas naturales, por si acaso. ¿Qué esconden estas hipotecas sobre hipotecas sobre hipoteca? Usualmente son los llamados inversionistas, ¿ok? Que son jalados por ciertas mutuales. Entonces, viene una mutual y te dice, hay un inversionista que te va a prestar dinero. ¿No es cierto? Te va a prestar dinero, pero tú tienes que hipotecar tu casa, ¿no es cierto? Tú tienes que hipotecar tu casa y te prestan un dinero a un monto, a una tasa o qué sé yo. Luego no puedes pagar y te dicen, ya, mira, para que no pierdas tu casa, viene otra persona y te va a prestar un poco más para que le pagues al anterior y ahora le debes a este. Y así vas pasando y pasando. Y llegas a un momento en el que la deuda es tan grande que ya tu acreedor es técnicamente dueño de tu propiedad. ¿Entiendes? Porque por el monto se va a hacer, va a obtener la propiedad. Pero hasta que no lo haga Marisol, mientras en la partida siga figurando que fulanita es la propietaria, la fulanita que figura es la que vende. Lo que puede pasar es que el precio de venta tengamos que dárselo casi todo al acreedor, porque casi todo el precio hay que pagarle a ese acreedor. Eso sí puede pasar, pero tú sigues contratando con la que figura como propietaria, Marisol. Tú no firmas con el acreedor, porque el acreedor es acreedor. Sí, tenemos que pagarle la deuda para que levante la hipoteca, evidentemente, ¿no? Pero tú sigues contratando y quien sigue vendiendo es la propietaria, la que figura en la partida, Marisol. Ojo con eso. Sí, no sé, creo que fuiste tú o me comentó Mireia acerca de eso. Yo le dije, no. O sea, yo tengo claro que hay un acreedor y que posiblemente casi todo el precio de venta vaya a ser para el acreedor. Está bien, pero quien vende es la propietaria, no el acreedor. Al acreedor le tengo que pagar para que me levante la hipoteca. Ok, gracias. ¿Ok? ¿Alguna pregunta adicional? Ok, entonces, para terminar, lo que les decía, he visto que está habiendo mucho más control referente a los estudios, lo cual es sumamente bueno. Eh, Siempre de la mano no solamente tiene que ir la documentación, sino también lo que ustedes ven in situ. ¿Ok? Dime, Flor. Cuando decías que hay notarías que no aceptan a personas mayores de 82 años para firmar, en Ujú. ese caso, ¿qué se tendría que hacer? Entonces, a pesar de Buscar que la otra persona, notaría. ajá, ¿Sí? pero que, por ejemplo, que suceda esto, que la persona tiene momentos de lucidez y otros que no. Ah, Y en ese caso, ¿cómo se haría? Hay que cuando, buscar un representante o algo que... sí, a ver, yo siempre digo, cuando una persona tiene momentos de lucidez, sácale un poder. En ese momento de lucidez, sácale un poder, ¿ok? Porque para los poderes son menos pesados los notarios. Sácale el poder en el momento de lucidez y ya estás. Pero ahora, ¿qué pasa si ya tampoco no llegas al poder? Lamentablemente ahí sí vas a tener que hacer un proceso judicial para que un juez te autorice a que puedas vender la propiedad de una persona definitivamente que ya no tiene lucidez. No lo confundamos con declarar a una persona interdicta, ¿ok? La interdicción la usamos solo para algunos casos específicos. Hoy en día hablamos de designar una persona de apoyo. Ojo, la persona de apoyo no puede vender. La persona de apoyo tiene que tener una autorización judicial adicional para la venta. ¿Ok? Entonces, pero yo siempre digo, cuando alguien tenga momentos de lucidez, sácale un poder, porque ese es el momento. Ya con el poder ya se puede vender. Señorita Claudia, ¿y ese Sí, poder dónde se adquiere? ¿En la en notaría, notaría? en notaría. Notaría. Pero como les Ya. digo, para sacar un poder son menos estrictos que para una venta de un inmueble. ¿Y por qué? La entrevista para una venta es mucho más dura hacia el propietario. Se los digo porque a mi abuelito una vez le hicieron una entrevista muy dura y acá casi se pone a llorar, ¿no? Y se molestó porque ella estaba lúcida en ese momento, pero
a veces las notarías son tan estrictos en sus procedimientos cuando hay ventas que son muy agresivos. En cambio, en un poder no, en un poder solo te preguntan, ¿sabe qué va a hacer, señor? Sí, voy a dar un poder. ¿Sabe quién le va a dar un poder? Sí. ¿Qué día estamos hoy? ¿Quién es el presidente? Ahí queda. ¿Entiendes? En cambio, en las ventas a veces se ponen sumamente pesados. Ya. Entonces, hay que sacarle un Y el, poder. po- Obvio, el poder tiene que ser notarial. y el poder es diferente al certificado de antecedentes mentales, ¿no? No es distinto. El certificado médico es cuando un psiquiatra o un neurólogo ha entrevistado a una persona y manifiesta que la persona está lúcida y puede tomar decisiones. Y el poder es cuando tú vas a delegar a un tercero para que te represente. Y esa persona va a poder representarte. Puede comprar, puede vender, puede comprar, puede cobrar cheques, puede hacer todo por ti, todas las facultades que tú le des. Obviamente, las facultades son las que están en el poder. Por ejemplo, Flor tiene un poder que de manera general sí se puede vender, pero no dice que puedes firmar para vender. No dice que puedes firmar minuta, escritura, aclaraciones. Un ejemplo. Entonces, a veces hay que aclarar los poderes, pero los poderes son literales. Si el poder no dice que puedes cobrar cheque, no puedes cobrar cheque, pues. Podrás vender, pero no puedes cobrar cheque. Y en este caso mío, en el caso mío, es un hijo, el mayor que está acá y 3 en el extranjero. Ujú. La mamá es viuda. La mamá tiene que firmar el poder al hijo que está acá en Perú Si no como... está la mamá, claro, tiene que mandarle un poder por consulado peruano en el No, no, país no, en el que esté. la mamá está acá, pero también Ah, ok. tienen que firmar los hijos que están en el extranjero o solo el hijo que está acá. No, pues, a ver. Cuando hay un poder es porque tú no puedes firmar. ¿Por qué no puedes firmar? Porque estás de viaje. Los hijos que están en el extranjero tienen que darle un poder a la mamá o al hermano que están acá en el Perú para firmar, porque ellos no están, Claro, ¿no? Claro, tienen que dar un poder consular. ya, sí lo tienen, pero lo que me Ok, refiero es, la mamá, al darles el poder solo al hijo que está acá en Perú, ¿puede vender la propiedad? pero es que, a ver, no entiendo, a ver. ¿Cuántos propietarios tienes del inmueble? Son 4 hermanos, pero él Ya, dice que los 3 hermanos que están en el extranjero le han dado poder a él, al ya. hermano que Entonces está entonces él firma por él y por sus hermanos. ¿Y la mamá? acá. Y la mamá me dice que tiene un certificado de salud mental, pero de hace año y medio. No, Entonces, y no ya. sé, No, o sea, ella o firma a la mamá para vender o la mamá le da un poder a su hijo que también está en el Perú para que él firme por ella. ahora sí Ujú. entendí. Muchas gracias. Ok. ¿Alguna pregunta adicional? Ok, entonces, espero que haya quedado, espero que sigamos manteniendo el orden referente a los correos electrónicos. Solamente para recordarles algo, yo sé que muchos ya no manejan sus correos o no han guardado un backup, pero por ejemplo, Jonathan me mandó una propiedad que recuerden de que yo no he hecho estudios de títulos abril, mayo y junio del año pasado. ¿Ya? Siempre recuérdenlo, yo no he hecho estudios abril, mayo y junio del 2024. ¿Ya? Entonces, cuando tengan alguna duda o algo, o están volviendo a retomar estas propiedades, envíenmelas de nuevo, como ha hecho Jonathan. A Jonathan acaba de enviarme y le he hecho algunos comentarios adicionales. ¿Ok? Entonces, nada, siempre coloquen en copia a su manager, no se equivoquen en los correos y tratemos de mantener siempre un orden por correo, porque ya saben, el correo guarda todo. Y ustedes saben también, por si acaso, que el correo de legales no ha cambiado y el correo de legales es email. Entonces, este correo tiene todo desde el año 2019. Todo, absolutamente. Por ejemplo, la vez pasada no sé quién me pidió que le buscara un correo que había perdido y yo lo encontré y se lo envié, para que sepan, ¿ok? Ok. Ok, entonces nos vemos. Creo que la próxima semana no es la siguiente semana. Sí, ¿Ok? el Ok, 24. Gracias, Claudia. Claudia. Gracias, genial. Claudia. Ok, Gracias, cuídense mucho. Claudia. Gracias, Cuídate. Claudia. Un Muchas beso, gracias, cuídense. chicas. Chao, chao, Ya. cuídense. Gracias. Chao. Cuídate.